Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta segunda etapa, esta segunda parte del día del CADE Educación 2020, Aprendizaje sin Límites. Y justamente lo que buscamos ahora es poder compartir justamente cómo poder aprovechar todo este aprendizaje que hemos escuchado a Eduardo Briceño sobre la mentalidad de crecimiento, cómo realmente vivimos en un mundo VICA, un mundo que cada vez es mucho más volátil, incierto, complejo y ambiguo, y cómo poder pues que todo esto se ha seguido acelerando en este proceso de la pandemia y entonces cómo poder aprovechar toda esta situación como también una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, para ello, vamos a contar en este panel con Diego Macera, prestigioso economista, con Jorge Yamamoto, psicólogo social, y también con Mariana Costa, que tiene el emprendimiento de laboratoria, muy reconocida también en el sector educativo y a nivel global. Y por lo tanto va a ser muy importante el hecho de poder trabajar con ellos estos temas. En primer lugar, vamos a escuchar a Diego Macera para que justamente nos pueda explicar y nos pueda ayudar a entender qué hacer realmente en este contexto que estamos viviendo a partir, desde una perspectiva económica, a partir de ver cómo podemos desarrollar justamente estos aprendizajes a lo largo de la vida, entendiendo que tenemos que desarrollar el capital humano del país para realmente ser competitivos. Entonces los dejo con Diego Macera para que puedan compartir con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Elías. Encantado. Gracias por la invitación, ¿no? Y a los que nos escuchan, encantado de estar en este panel. Yo quería empezar mi presentación con una diapositiva. Prometo que es la única que voy a usar en esto. Déjenme compartirla. ¿Se ve? Creo que sí. Lo que tenemos acá, no sé si se llega a ver del todo bien, pero lo que tenemos es... Sí, parece que hemos tenido un problema de conectividad con Diego. Ahí se está reconectando. Sí, Diego, te escuchamos ahora. Ok, vamos en la diapositiva nomás para no complicarnos. El punto es el siguiente. El mercado laboral ha reaccionado con mucho más fuerza hacia la parte negativa en el segmento de los jóvenes a partir de la pandemia. Lo que tenemos es un golpe de casi 1.2 millones de personas que están entre la edad de 18 a 24 años, 1.2 millones, no estamos hablando de poca cosa, que han dejado de trabajar en el trimestre entre mayo, junio y julio de este año versus el mismo trimestre del año anterior. Eso supone un cambio estructural, porque estamos hablando de casi la mitad de la población juvenil que trabajaba, ¿no? Y por supuesto que es un golpe durísimo para las familias, es un golpe durísimo para los planes de largo plazo, de corto plazo de los jóvenes, pero creo que también vale la pena verlo desde una perspectiva de potencial de reconversión laboral, ¿no? Generalmente golpes tan duros en la economía a lo que nos fuerzan es a repensar un poco cómo estábamos haciendo las cosas, y dado que tenemos la, entre comillas, oportunidad, no es bienvenida, pero es la oportunidad de volver a empezar, podemos hacer quizá algunas cosas un poco mejor. Ahora, en este proceso se han sumado, en estos meses lo que pasó es que se han sumado dos golpes, ¿no? Por un lado, para educación superior, para los jóvenes pues ya de repente un poco mayores de 18 años, a la pandemia lo que se le sumó fueron los procesos que teníamos con los licenciamientos de algunas universidades y de algunas filiales, ¿no? Que involucran ya a más de 200.000 personas, ¿no? Y esto ha sido pues una suerte de tormenta perfecta cuando lo juntamos con el golpe de la pandemia, en el cual no todos los jóvenes están en la situación de continuar sus estudios, muchos han tenido que abandonar, muchos han tenido que posponer, y creo que vale acá la pena preguntarnos cuánto nos cuesta cada año perdido de educación, ¿no? Que la educación, recordemos, es un proceso secuencial, ¿no? Construimos sobre el aprendizaje
¿no? del año pasado, ¿no? Y esto que es verdad para la educación superior también es verdad para la educación básica. Y yo creo que la otra dimensión a la que tenemos que agregarle el dramatismo es que es esta la generación que va a tener que pagar los costos de la pandemia. ¿No? Esta es la generación que va a tener que cubrir mucho del déficit fiscal que vamos a ir arrastrando por los siguientes años cuando empieza en el mercado laboral. Creo que esa es una perspectiva que hay que tener en cuenta cuando pongamos las responsabilidades de a quién le toca reconstruir. Ahora, esto, como mencionaba al inicio, es una aceleración también de algunos procesos que ya se venían dando, ¿no? Y que hoy las ponemos en quinta velocidad y que están muy vinculados al aprovechamiento de la tecnología, ¿no? El primero es la deslocalización, ¿no? O sea, ya hemos demostrado a partir ¿no? de la situación de pandemia, ¿no? Y del aislamiento social obligatorio, ¿no? Y de personas pues estudiando, trabajando desde su casa, forzadas, ¿no? Que es posible hacerlo, ¿no? Había mucho escepticismo antes sobre cuál podía ser la eficiencia o ineficiencia de hacerlo. La verdad que con idas y vueltas nos hemos tenido que acostumbrar a esto y para algunos sectores hace sentido, ¿no? Quizás más barato, más eficiente, tener a trabajadores de repente no necesariamente en la oficina y vamos un poco más allá. De repente no necesariamente en la misma ciudad, de repente ni siquiera en el mismo país, ¿no? Y eso abre un abanico enorme de oportunidades que antes no teníamos, ¿no? Porque hoy podemos pensar en digamos, un contador que, ¿no? egresa de una universidad en Tarapoto, que puede trabajar perfectamente para una empresa en Trujillo o en Lima, un arquitecto que egresa de una universidad en Puno, que puede trabajar para una firma de arquitectos en Piura, ¿por qué no? En estas circunstancias eso va a ser cada vez más real y la educación tiene que prepararse para un contexto mucho más abierto y además, en realidad, de muchísima más competencia, ¿no? Porque ya no tenemos ni que estudiar ni que trabajar necesariamente en la misma ciudad en la que estamos. Entonces, esta deslocalización que antes se daba, hoy es un proceso de mucha mayor profundidad. Y vinculado a esto, lo que tenemos también es un segundo proceso grande que se ha acelerado, que es el proceso ya de automatización. Entonces, en un contexto de nuevo de pandemia, donde justamente la presencia de personas conglomeradas, trabajando o consumiendo, es parte, obviamente, del riesgo, muchas compañías lo que se preguntan es, ¿cómo puedo minimizar mi exposición y la de mis trabajadores y la de mis clientes al contagio? ¿No? Y de paso, si de acá 20 años o 30 años volviese a pasar lo mismo, ¿cómo puedo ya haber adecuado mis procesos? ¿No? Y mucho de eso pasa por los procesos justamente de automatización o de robotización que ya se venían dando en varios sectores y ahora tienes muchísimo más presión para profundizarlos. En minería, ¿no? Siendo el Perú, hablemos solamente de las dos industrias estrellas exportadoras del Perú, minería y agro. En minería tienes minas, acá nomás en Chile, ¿no? Para no irnos a Canadá o Australia, en Chile tienes minas subterráneas que están en buena parte automatizadas y cuyo proceso de producción lo hacen robots y que puedes gestionarla en realidad desde cualquier lugar, porque tienes un tablero ¿no? central, ¿no? Y a partir de ahí gestionas la mina, no es necesario que esté la persona directamente. En el caso, ese es el caso de minería, en el caso de agricultura, de agroexportación, en el Perú todavía, por ejemplo, no tenemos una máquina eficiente de cultivo de arándanos, pero eso potencialmente podría también tener el efecto de reemplazar a decenas de miles de trabajadores que hoy, año a año, están en la época de cultivo. No, por las características de la flor y del cultivo que tenemos acá, no se puede usar la misma máquina de cosecha de arándanos que sí se tiene en el hemisferio norte, típicamente en Estados Unidos. No, pero eso en algún momento está ahí para que funcione. Está ahí para inventarla, para trabajarla. Y de nuevo, eso es un proceso de automatización muy grande que las empresas van a estar buscando cada vez con mayor ahínco. Estos son procesos que son retos para el Perú, para el mercado laboral y para el mercado educativo en la manera
cómo enseñamos, en la manera cómo aprendemos también. Articular y adaptar la oferta educativa a la demanda, a la nueva demanda de las empresas, va a ser fundamental en este corto plazo. Ahora, curiosamente, esto tiene que tener una visión global, ¿no? Porque estamos hablando de esta deslocalización, ¿no? Pero también yo sugeriría, dentro de todo, tratar de mantener una perspectiva también regional, ¿no? Oye, ¿cuáles son, o sea, qué cosa es exactamente lo que no podemos hacer para hablar del caso de los arándanos? ¿Por qué cosa es exactamente lo que necesitamos hacer ¿no? con esta máquina que no hemos podido hacer todavía? No, estas son dudas, son quizá oportunidades que quizás no estábamos viendo con tanta atención antes del COVID, pero con la aceleración de estos procesos, automatización y deslocalización, va a ser mucho, mucho más importante respondernos estas preguntas y adaptarnos lo antes posible, porque de nuevo, aquí un año perdido o 2 años perdidos va a costar muchísimo reponer, quizá nunca en realidad lo podamos lograr en términos de acumulación de capital humano. Y recordemos de nuevo, esta es la generación que tendrá que pagar los costos de largo plazo de la pandemia que logramos vivir, con lo cual el reto es doble. Con eso culmino en presentación. Muchísimas gracias. Bien, justamente como nos compartía pues Diego, estamos viviendo como país uno de los momentos más difíciles, una de las crisis más complicadas prácticamente desde el primer gobierno de Alan García y después también desde la guerra con Chile. Y realmente esta situación es bastante crítica y en las cuales tenemos que afrontarla de la mejor manera, y una de las claves en las cuales no podemos dejar de invertir y trabajar es en torno a la educación y este aprendizaje sin límites a lo largo de la vida. Pues uno de los grandes problemas que afrontamos en ese sentido es que el comportamiento social de los peruanos ha sido muy complicado durante esta pandemia y ya lo veíamos venir. No ha sido novedad, pero que se ha acelerado, se ha agigantado estos problemas, se han sido más visibles en torno a la pandemia. Hemos visto muchos comportamientos sociales y lo seguimos viendo, pues que no son acordes a lo que necesitamos como buenos ciudadanos. Y por lo tanto también tenemos, y ya lo sabíamos de por sí, una gran brecha que trabajar y una gran deuda para trabajar en el torno a ciudadanía y a valores. Y para ello nos acompaña Jorge Yamamoto para justamente poder explicarnos cómo trabajar esto con miras a que la próxima crisis nos encuentre mucho mejor. Adelante, Jorge. Buenas noches, un gusto de estar esta noche con ustedes. No sé si pueden ver mis diapositivas, ahí está. Ahora voy a ver cómo la avanzo. Un segundo. Bueno, espero que puedan ver esto porque estoy medio a ciegas. En el CADE Educación del 2019 pude tener el gusto de presentar una charla acerca de buenos ciudadanos para un Perú feliz a través de los valores. Y ahí había señalado que la violencia familiar venía creciendo de manera sostenida, al igual que los delitos, la corrupción y la envidia machetera, que en vez de unirnos para poder salir adelante juntos con bienestar, nos va a hacer sentir miserables cuando otro progresa, y nos vamos a polarizar y unir en argollas que se van anulando las unas a las otras. Este año ha sido un año de cambios muy intensos y el COVID, por supuesto, encuentra algunos indicadores importantes. La Universidad de Johns Hopkins probablemente sea la que tiene la medida más confiable, y ellos desarrollan dentro de sus medidas una que probablemente sea la más precisa, y es el número de muertes por 100.000 habitantes debido al COVID. Y aquí podemos ver las estadísticas de este día de hoy, y vemos que un país de lejos se lleva el campeonato mundial,
y lamentablemente ese país es el Perú. Estamos 1/3 por delante del siguiente país. Además, esto ha sido relacionado y causado por que con valores la gente respeta, la gente no hace actos de corrupción, es consciente, obedece las normas. Pero aquí la corrupción llega a niveles escandalosos. Por ejemplo, funcionarios que no tienen empacho en robar las mascarillas para el sector salud con tal de guardarse un dinero para ellos, no importa que se mueran. También acontecimientos en donde ciudadanos no les importa tener riesgo y contagio, donde empresarios hacen negocios como sea y que las autoridades también hacen intervenciones policiales como sea, sin contar con la supervisión y los permisos de la municipalidad. Este COVID nos está trayendo un cachetadón para darnos cuenta qué graves estamos. Hace poco la Comisión Especial del Bicentenario ha publicado, hace unas semanas, un estudio sobre valores y ciudadanía que nos trae datos frescos. Aquí podemos ver una variable que resalta, y es que los peruanos, cuando nos preguntamos cuáles son nuestros valores, la raya más alta, que es la del 45%, señala que no tenemos ningún valor, y 10% señala que no sabe eventualmente cuál sería el valor. Otra estadística interesante de este estudio es que el 24% de la muestra representativa en grandes ciudades indica que lo que se necesita en el Perú es ser honesto, ¿no? En rosado, 24%. En azul es lo que cree que practican los peruanos, 3%. Pero cuando se le pregunta a la misma persona si usted practica la honestidad, 22% lo va a decir. Si sumamos todo esto a nivel de población, vamos a ver que todo el mundo observa el ojo, la paja en el ojo ajeno, pero nadie ve el troncazo en su propio ojo. Y así no vamos a llegar muy lejos. De tal manera que el mensaje de valores del año pasado, que tenía que ver con buenos ciudadanos para un Perú feliz, ahora se trata de cómo evitar que un gran país se termine de arruinar a través de los valores. Recordemos que los valores constituyen la mayor ventaja de nuestra especie, porque unidos hacemos la fuerza y desunidos nos anulamos. Divide y vencerás, dice el dicho. Y esta unión, estos valores están cableados en nuestro potencial, pero no estamos sacando debidamente estos valores a través de un complejo proceso que comienza con el mal ejemplo en casa, con un vacío educativo y con un sistema policial y judicial que fomenta la corrupción y la viveza criolla. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad. En el mismo estudio de la Comisión Especial del Bicentenario se compara el año 2019 con el año 2020 y se encuentra que la necesidad de ser más solidarios aumenta del 46 al 68 y recuperar la confianza del 19 sube al 64%. Además, el rechazo a la cultura del más vivo sube de 19 a 55%. Más aún, 6 de cada 10 peruanos explícitamente considera que hay una oportunidad de cambio. Y de estos 6, el 99% se muestra comprometido para un cambio de valores. Más aún, el 79% sí participaría en una cruzada por los valores, de tal manera que tenemos una oportunidad y una enorme necesidad. Si ya ahora con COVID no reaccionamos, no vamos a reaccionar pero ni con el meteorito. Entonces, un
Plan Estratégico Nacional de Valores como disco rayado, porque es lo que planteé el año pasado. Y no vaya a ser que nosotros creemos que ya va a llegar la vacuna, que vamos a salir adelante con un optimismo no sustentado, mientras que estamos rumbo al naufragio. Tenemos que reaccionar. Entonces, en este contexto, perdón, me salté. Son básicamente 3 pasos simples y complejos a la vez. Ponernos de acuerdo en pocos valores que vamos a impulsar desde todos los medios, ¿no? Los valores nacionales. Luego, cortar el mal ejemplo y que los adultos nos comprometamos por lo menos a no hacer cochinadas delante de los niños y a tener una conducta cívica mínimamente aceptable. Y formar desde temprano, de manera intensiva, a los niños para que podamos ver una siguiente generación. Un plan estratégico de unos 15 años, la reestructuración de la educación cívica y los valores y un plan de cambio de conducta en los adultos, a través de un consejo ejecutivo técnico multisectorial que promueva esto, en donde todos los agentes, familias, centros educativos, medios, redes, religiones, empresas, estemos unidos por un Perú mejor. Bien, muchas gracias, Jorge. Muy ilustrativo, y justamente tenemos que ver cómo realmente cambiamos estos comportamientos. Y en ese sentido es muy importante lo que podemos hacer en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones. Cómo llevarlo a cabo para que no nos pase lo que dice Jorge, que todos vemos la paja en el ojo ajeno y no el troncazo que tenemos en nuestro propio ojo, en nuestra propia organización. Y por lo tanto es muy importante que podamos desarrollarlo también nosotros. Y en ese sentido necesitamos desarrollar en nuestras organizaciones una mentalidad de crecimiento, una cultura centrada en el aprendizaje. Y creo que en el país no hay nadie mejor para ello que nos pueda contar cómo han podido desarrollar todo esto antes de la pandemia y que lo pueden seguir viviendo ahora como una oportunidad también para nosotros aprender de ello como laboratorio. Y por eso invito a Mariana Costa que nos pueda contar también su experiencia. Muchísimas gracias, Elías. Un gusto grande estar con ustedes aquí. Voy a empezar, no sé si todos ven mi presentación. Sí, creo que sí. Quería comenzar con esta frase. Estamos tratando de prepararnos para el futuro haciendo lo que hacíamos en el pasado, porque es del gran Sir Ken Robinson. Me parece que es más pertinente que nunca. El mundo ha cambiado de manera profunda en los últimos años. Creo que este año es el ejemplo más grande de eso, y todavía en educación muchas veces estamos preparándonos para una era industrial que ya pasó, ¿no? Hoy día tenemos que enfocarnos en preparar a personas para aprender a lo largo de la vida y para aprender no a seguir instrucciones, sino más a usar aquellas características que son únicas porque son humanas: la creatividad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico. Y hoy día quería compartirles 3 principios que en estos años hemos ido aprendiendo y cultivando en Laboratoria, que yo creo que pueden ayudarnos a avanzar en este camino de cultivar el aprendizaje para toda la vida. El primer principio, y se ha hablado mucho en la charla inaugural de esto, me encantó, es comprender que la educación no solo pasa en un entorno académico, ¿no? En un contexto donde aprendemos a lo largo de la vida, ya no basta con la escuela ni la universidad, sino realmente todas las organizaciones que somos parte de la vida de los y las ciudadanas somos parte de este proceso de aprendizaje y debemos concebirnos como tal. De hecho, este es una ilustración bien conocida, ¿no? Y esa frase me encanta. Dice, ¿qué pasa si no los capacitamos y se van, ¿no? Y ella le responde, ¿y qué pasa si no y se quedan? Y creo que esto refleja un poco este mensaje donde las empresas tenemos que empezar a concebirnos como un lugar que propicia y prioriza el aprendizaje de nuestros colaboradores. Es la única manera de que el talento pueda ser el motor de la transformación y en nuestro progreso. Entonces, tenemos que tener las ganas de invertir en esto, pero no solo invertir, sino ir más allá y realmente cultivar una cultura que promueve el aprendizaje continuo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que contribuimos culturas de trabajo donde, por ejemplo, promovamos la experimentación, ¿no? Se aprende haciendo, experimentando, la reflexión continua, cómo reflexionamos sobre cómo nos está yendo, cómo va nuestro progreso, una autorreflexión, una reflexión colectiva.
el dar y recibir feedback es parte fundamental de poder mirarnos con transparencia y aprender, la apertura. Entonces, todos estos son el tipo de hábitos y comportamientos que queremos gestar en nuestras organizaciones. Este es un pequeño ejemplo de algo que hacemos en Laboratoria, ¿no? Que son nuestros Laboratoria Learnings, donde nos sentamos a reflexionar abiertamente de todo lo que hemos hecho mal, a dónde nos hemos equivocado, y este es un elemento fundamental de aprendizaje colectivo y de ir construyendo una cultura donde aprendemos todo el tiempo. El segundo principio está vinculado a este concepto bien poderoso de aprender haciendo, ¿no? De cambiar un poco el concepto de cómo aprendemos. No aprendemos sentados en un salón escuchando una clase, aprendemos realmente haciendo, enfrentándonos a un problema. Y si hacemos con otros y con otras, es siempre mucho más poderoso. Aquí, por ejemplo, les cuento un poquito nuestro bootcamp, que es este programa que tenemos para que más mujeres entren a trabajar en el mundo de la tecnología. Es un programa donde, por ejemplo, no hay clases como tal, de hecho, no hay profesores, hay coaches, y vemos un camino así, ¿no? Donde hay distintos caminos que cada estudiante puede tomar, y cada uno de estos puntitos rojos es un proyecto. Y las estudiantes, en lugar de digamos, decir, hoy día vamos a aprender funciones porque sí, porque es lo que toca saber, es darle la vuelta, ¿no? Y mira, hoy día tenemos este reto que resolver. Hay que construir una red social para resolver este problema. Al enfrentarte a ese problema, ¿no? Directo y sin escala, es que empiezas a aprender en reversa todo lo que tienes que saber para poder traer esa solución. Entonces, es un camino así, donde cada estudiante va aprendiendo a su ritmo, avanzando a su tiempo, aprendiendo unas con otras. Cada una tiene sus dudas particulares y ahí tenemos nuestro equipo de coaches que ayuda a resolverlas. Pero es un camino no estándar de la educación, ¿no? Es un camino que intenta ser lo más individual posible. Y tenemos este garabato que está en todo lo que hacemos, ¿no? Que realmente representa lo que es para nosotros el proceso de aprendizaje. Es confuso, es retador, es incómodo, no es lineal, te sientes perdida. Y nuestra labor como organización es crear una cultura que haga que esto esté bien. Está bien sentirte incómodo, ¿no? Y acá construimos el lazo de confianza para acompañarnos en este camino. Y esto es lindo también, ¿no? Esto se repite luego en nuestra comunidad de egresadas. Tenemos una comunidad de más de 1.800 egresadas, hay cientos de estudiantes, hay equipo, y es lindo ver ese aprendizaje colaborativo que se da entre ellas, ¿no? Por ejemplo, hay un canal donde ellas preguntan y resuelven sus dudas técnicas, lo hacen entre ellas. Nosotros nunca podríamos proveer eso para una comunidad tan grande de mujeres, pero entre ellas se ayudan, hay eventos todas las semanas organizados por y para ellas. Entonces, en esta visión de descentralizar el aprendizaje, realmente empieza a avanzar a una escala que si nosotros quisiéramos controlarla sería imposible. Y lo mismo en el trabajo que hacemos con empresas. Tenemos un trabajo grande acompañando empresas en sus procesos de capacitación. Él fue uno de nuestros estudiantes. De hecho, no es que damos una clase, sino que acompañamos a los equipos en el desarrollo de nuevos experimentos mediante los cuales aprenden y pasan cosas increíbles, como ver a Rodolfo, que trabajaba como auxiliar de servicios generales, aprender, cambiar su mentalidad, aprender ciertas tecnologías y desarrollar un chatbot para automatizar su trabajo. Y que realmente la empresa pueda decir, esta es la transformación digital que queremos. Que realmente cada persona en su rol pueda cambiar su mentalidad y aprender a usar la tecnología para transformarse, para aprender cosas nuevas y para reinventarse profesionalmente en el camino. Y el tercer principio tiene que ver con la apropiación del aprendizaje. Cómo cada una de nosotras y nosotros tiene que empezar a ver el aprendizaje como algo que es responsabilidad nuestra también, ¿no? No es solo porque yo me inscribo en una institución y este es el pensum que tengo que seguir que empiezo a aprender, sino cómo encuentro mi motivación y me convierto en mi propia guía en este camino de aprender. Esta es una imagen que me encanta, ¿no? Es un dibujo de hace 100 años, cómo pensaban que iba a ser la educación en el año 2000. Si se dan cuenta, no ha cambiado tanto. El estudiante es alguien muy pasivo, ¿no? El profesor tiene, digamos, esta máquina come libros por donde va pasando el conocimiento va llegando a un estudiante plenamente pasivo. Y esto es lo que tenemos que cambiar. En Laboratorio hablamos mucho de esta dicotomía, ¿no? Y cómo tenemos que pasar de un contexto educativo donde el conocimiento se centra en el profesor, que es quien enseña, a un contexto donde el sujeto sea el estudiante o la estudiante, ¿no? Y todo lo que diseñemos responde a ese concepto de yo, estudiante, aprendo. Es mi responsabilidad y está en mí hacerlo.
Esta es una cita, por ejemplo, una estudiante nuestra en Lima, ¿no? Que es ella misma se enfrenta. Si bien en un principio aún me cuestionaba el hecho de cómo podía aprender algo totalmente nuevo sin un profesor, realmente ahora creo que puedo ser capaz de aprender por mí misma sin dejar de lado de feedback o autoevaluar sinceramente cómo voy respecto a mis objetivos de aprendizaje. Cuando hacemos nuestras capacitaciones con empresas, por ejemplo, muchas nos dicen, ya, a ellos quiero capacitar. Y nosotros le decimos, ellos quieren capacitarse, ¿por qué no lo hacemos al revés? Y hacemos un proceso interno de convocatoria con unos experimentos para ver quién realmente tiene la motivación y las ganas, porque por ahí parte este concepto de apropiarnos del aprendizaje. Y ya para terminar, las dejo con esta reflexión, ¿no? Nos podemos imaginar un futuro donde realmente formemos una nueva generación de peruanos y peruanas que podamos apostar por ser aprendices de por vida, que tengamos la motivación, la mentalidad y los hábitos que nos permitan estar reinventándonos continuamente, aprovechar la información que tenemos a un clic de distancia, como nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido. Que las organizaciones realmente asumamos nuestro rol en propiciar culturas de aprendizaje continuo, permitiendo a nuestros colaboradores experimentar, dándoles espacios para reflexionar, para crecer, invirtiendo en nuestro talento, porque estamos convencidos que ahí está nuestra posibilidad de reinventarnos y salir adelante. Y con esto realmente que logremos como país tomar la era digital como la oportunidad para poder potenciar a nuestro talento y ponerlo al centro de nuestro desarrollo. Creo que ser aprendices de por vida se trata en construir un Perú donde nos demos cuenta que invertir en las personas es lo más valioso que podemos hacer hoy para realmente pues construir el país con el que soñamos, ¿no? Y que esa inversión sea en un sentido holístico, como bien decía Jorge antes, no solo en lo técnico, pero es también la mentalidad y los valores que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Ha sido espectacular tu exposición. Y bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas y los invitamos a todos a que puedan a través del chat poner sus preguntas a los distintos panelistas para poder comenzar a poder desarrollarlos. Bien, primero comenzamos contigo, Diego. Nos has hablado justamente de la situación que vivimos como país, los riesgos también que podemos atravesar en los próximos años y cómo poder lidiar con ello. Como país no nos ha ido tan bien. En las estadísticas, pues poco a poco nos hemos ido dando cuenta a través de esta pandemia. ¿Qué se viene realizando en los países de la región para no irnos tan lejos? ¿Y qué podríamos aprender de ellos justamente para que la demanda de educación superior no se siga cayendo y que al mismo tiempo poder acercar las tecnologías a las personas para que sigan aprendiendo a lo largo de la vida? Es una buena pregunta. ¿Ha habido experiencias en otros países, no solamente en educación superior, ¿no? En educación básica, donde quizá ha habido un poco más de apoyo a la continuidad del aprendizaje? Lo que se ha podido ensayar en algunos países, incluso de la Alianza del Pacífico, son suertes de subsidios a la demanda para que puedan continuar con los estudios que tenían antes, ¿no? Tipo de subsidios o tipo de crédito para que puedan continuar con los estudios y de ahí se devuelve ese pago, ¿no? Esa es una manera en educación superior de tratar de mantener la bola andando. Lo otro es acompañar un poco más de cerca a las universidades y a los institutos a hacer el cambio, ¿no? Hay muchos retos comunes, ¿no? Que muchas universidades y muchos institutos están enfrentando, cada uno por separado, ¿no? Y aquí de repente una guía un poco más cercana de parte, en el caso del Perú, de parte del ministerio, podría ser de mucha ayuda para que no todos tengan que pues, reinventar la rueda cada vez que tienen que adecuar los cursos. Ahora, hay un punto adicional aquí, y es que no es lo mismo rediseñar un curso, digamos, de Derecho o de Antropología, no en digital, ¿no? Que hacer lo mismo para un curso de repente de mecánica o en el que necesitas el taller, ¿no? O necesitas la máquina o necesitas el insumo propiamente para poder aplicarlo. Entonces, aquí se hace un poco más difícil y se hace incluso más necesaria el acompañamiento del Estado para que las clases puedan efectivamente adaptarse de modo imperfecto a la nueva realidad virtual.
Ahora, en el caso de educación básica, la verdad es que muchos países ya nos llevaban cierta ventaja en la educación a distancia, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, tenías algunos programas más o menos populares en televisión, en señal abierta, que ya venían pre-pandemia, ¿no? Y en Chile se han adoptado algunos, hay una parrilla un poco más amplia dentro de los programas de televisión también. Acá tenemos en realidad el canal del Estado. No, entonces, de repente, a lo que se debería poder apuntar pensando más en educación básica es hacer un poquito más extensa esta parrilla de opciones que tenemos para que no sea pues solamente esta hora al día por grado. Y acá yo creo que hay una consideración muy importante que hacer de equidad, con esto ya culmino, y es que, claro, no es lo mismo para un niño de repente del decil superior, ¿no? Que está aprendiendo mal que bien en su clase con su profesor, en el Zoom, ¿no? O en la herramienta que estén usando, de manera más o menos interactiva, ¿no? Que el cambio que se le ha hecho a un niño que está de repente más en la zona rural, ¿no? Que tiene que buscar la señal de radio, ¿no? O la señal de televisión para ver cómo se conecta. Entonces, esas diferencias que ya arrastrábamos antes en el sector educación, la pandemia lo que ha hecho es, en realidad, profundizarlas, y es algo a lo que deberíamos estarle prestando muchísima atención. Gracias, Diego. Y Mariana, justamente nos hablabas de que es importante entender que la educación no solamente se da en los espacios formales, sino que se aprende a lo largo de la vida en diferentes espacios también no formales, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de las empresas, de las organizaciones en desarrollar las habilidades de sus colaboradores y cómo podemos generar una cultura en estas organizaciones que esté centrada en el aprendizaje y como lo ha hecho el laboratorio? Sí, gracias, Elías. Yo creo que la empresa, como decía, ¿no? Hoy día tiene un rol y una responsabilidad fundamental y un interés, además, porque al final, como decía, el talento es el motor de las organizaciones y tenemos que aprovechar eso. Entonces, de hecho, yo soy fan de la mentalidad de crecimiento, que el speaker inaugural habló muchísimo, porque siento que es un cambio de paradigma, ¿no? Y hay que construirla no solo a nivel individual, pero las organizaciones también tienen o no tienen mentalidad de crecimiento. Y una organización que cultive ese músculo, que entiende que puede ir más allá de su core actual, que puede exponerse a nuevos campos porque puede aprender, es una organización que empieza a abrir esas oportunidades. Yo creo que ahí mencionaría dos cosas concretas. Lo primero es que el reto grande es pasar del dicho al hecho. No es muy fácil decir, sí, vamos a hacer así, vamos a hacer allá, queremos esta cultura, pero ¿cómo la tangibilizamos? Es el reto que todas las organizaciones tenemos. Y ahí nosotros hablamos mucho de ciertos rituales, por ejemplo, que nos ayudan a concretizar algunas prácticas, ¿no? En laboratorio hacemos mucho, por ejemplo, los que se llaman pre-mortems y post-mortems, ¿no? Entonces queremos generar una cultura de reflexión. ¿Cómo se hace eso? ¿No? O sea, hay que tener espacios dedicados a la reflexión. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a aventurar a hacer algo nuevo que no hemos hecho todavía, un pre-mortem es un ejercicio donde te sientas y anticipas todo lo que podría salir mal y compartes eso luego con el resto de la organización, tienes input de diferentes personas. Un post-mortem es, bueno, cuando ya hiciste algo que no salió tan bien como querías, una retrospectiva en general, aunque ya salió súper bien, es darte ese espacio de manera consistente para generar esa reflexión. Entonces, creo que construir los hábitos es una de las cosas más importantes. Y finalmente, creo que también como organizaciones tenemos que apostar por el potencial de las personas, ¿no? Y empezar a tener una mirada más amplia y más abierta. Esto empezaba a cambiar en los últimos años. Al comienzo, cuando nosotros íbamos con empresas para digamos, propiciar la colocación laboral de nuestras egresadas del bootcamp, había un cuestionamiento grande que, por ejemplo, no tuviesen un título universitario en software, ¿no? O en ingeniería informática. Hoy eso está cambiando para bien. Cada vez más empresas se dan cuenta que ya un título tradicional de los 5 años de universidad no es el único camino de validar tu conocimiento. Hay campos mucho más flexibles. De repente acabas con alguien que trabaja en tu área de logística y te das cuenta que con una capacitación de 6 meses puede terminar en tu área de desarrollo de software o diseño UX. Y en esa complementariedad de habilidades hay cosas súper buenas. Entonces, creo que como empresas también ampliar nuestra visión y empezar a buscar potencial es fundamental para gestar estas culturas más abiertas que permitan un aprendizaje continuo. Muchas gracias, Mariana. Y Jorge,
Justamente, pues hemos visto a lo largo de la historia del país, pues que cada gobierno ha llegado con su eslogan y con sus valores, que ahí están, pues, y ha durado poco tiempo. ¿Cómo asegurar que esta vez este plan de valores que propones, al cual me uno, pues pueda tener mejores resultados que antes? Bueno, efectivamente lo más probable es, primero, que siga siendo un floro y que no se concrete. Segundo, si se concreta, lo saboteen o que en todo caso no tenga el suficiente empuje. Entonces hay que ser realistas que estamos en contra de todas las probabilidades. Ahora, la pregunta es cómo lograr que frente a este escenario adverso se pueda sacar adelante este proceso. Ahora, como elemento previo, Elías, mencionas muy bien que esto puede ser un tema electoral. Y con presidentes electos como Donald Trump y Bolsonaro, como el Congreso, el anterior y este que supuestamente iba a ser mejor, con gobernadores como el de Arequipa o alcaldes como el de Moche, ya qué cosa más necesitamos para darnos cuenta que se requiere perfeccionar el modelo democrático. O sea, hay presidentes de la República que no conseguirían trabajo como cajero de bancos y salen reelegidos. Entonces, ese es un tema central de la agenda, porque no hay ninguna razón inteligente para hacernos creer que las próximas elecciones nos van a traer mejores autoridades. Entonces, aquí la unión multisectorial de empresa, medios, sociedad civil y gobierno permitirían generar una suerte de filtro. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo, bueno, todos entre comillas, ¿no? Pero nos ponemos de acuerdo en unos mínimos valores y generamos una presión ciudadana para que podamos trabajar los próximos 15 años y no sea solo el Ejecutivo, sino las empresas, las ONGs, las iniciativas particulares educativas, las iglesias, yo creo que ahí podemos tener una apuesta y estar orientados desde un enfoque técnico, no de floro, sino analizando qué ha funcionado en otros países y comprendiendo técnicamente cómo funciona esto, que es la formación de los valores y el freno de la conducta contraciudadana. Muchas gracias, Jorge. Y Diego, justamente, pues estamos viviendo el día a día, tratando de tapar los urgentes, como estamos viviendo esta pandemia, viendo lo que pasa cada día. Y pues obviamente es importante también tener esta ambición de estadista, esta visión a largo plazo de aprendizaje a lo largo de la vida. Pues se nos viene la inteligencia artificial que ya se venía y que se ha acelerado seguramente con estos procesos que estamos viviendo. ¿Cómo poder realmente utilizar la inteligencia artificial como una oportunidad de crecimiento exponencial para realmente salir del hoyo en el cual nos encontramos y que la próxima crisis, que puede ser un terremoto en Lima o en el país, pues o cualquier otra, nos encuentre en mejor situación? ¿Cómo poder hacer que realmente agarrar la ola y surfearla de la inteligencia artificial y que no se vuelva, en vez de una oportunidad, una crisis en la cual muchas personas no tengan las habilidades y competencias desarrolladas y que por lo tanto su trabajo se vea que esté compitiendo pues con la inteligencia artificial o un robot? ¿Cómo hacer con todo ello, Diego? Muchas gracias, Elías. A ver, yo quiero empezar de repente poniendo un poquito en perspectiva la pregunta en el sentido de el Perú no vamos a recomponer toda la población laboral en los siguientes 2 o 3 años por más que querramos. ¿Ya? O sea, creo que hay que tener un sentido acá de realidad y de lo que efectivamente podemos lograr en el corto y mediano plazo con una reforma educativa o intentos de reforma en el mercado laboral. No, porque a veces es difícil pensar, no digo que sea imposible, pero es difícil pensar pues
en el aprovechar oportunidades de una reconversión total de paradigmas para una persona que quizá pues ya tiene 55 o 60 años, ¿no? Que de pronto su actividad regular ya no está en boga, ¿no? Y vamos a tener que pensar en que tenga que reconvertirse. No digo que sea imposible, ¿no? Pero es mucho más difícil para esa persona una reconversión laboral que para alguien de 20 o 25 años. Entonces creo que eso es un reto que tenemos con el cual tenemos que ser, me parece, muy realistas. Ahora, yendo a cómo lo aprovechamos, y aquí voy a caer brevemente en un cliché muy propio, ¿no? Y es esto de aprender a aprender, ¿no? Que ya nadie tiene garantizada ninguna posición ni ningún aprendizaje para siempre, ¿no? Que te pueda ser útil a lo largo de toda tu vida, sino que quizá la habilidad más importante que tenemos que inculcar desde pequeños es que lo que aprendes un año tienes que poder de repente desaprenderlo, ¿no? Para volver a aprender de nuevo y no tener miedo a eso, porque a veces lo que siento, y acá de repente Mariana puede tener un mucho mejor input que el mío, pero mi impresión es que muchas veces tenemos mucho miedo a desaprender, ¿no? Tenemos mucho miedo a quedarnos un poco como calatos, ¿no? ¿No? Y volver a empezar, ¿no? Y ese espíritu de volver a empezar y de volver a aprender, creo que tenemos que inculcarlo con mucha claridad cada año de estudio. Finalmente, en cómo podemos aprovechar, yo creo que hay que también entender que estamos jugando en un mercado cada vez más global, ¿ya? ¿No? El Perú es cada vez menos un país mediano al costado del Pacífico, ¿no? Y es cada vez más es parte integral de esa revolución digital, ¿no? De este gran espacio cibernético, y en el cual las oportunidades son, para un país chico como el Perú, casi realmente infinitas, ¿ya? ¿No? Y aquí no estoy pecando de exagerado, creo yo, ¿no? Para un país de nuestro tamaño, las oportunidades que ofrece el mundo son totalmente infinitas. ¿No? De recolocarse en una empresa que puede estar en cualquier lugar del mundo, y para eso las competencias que tendremos que estar desarrollando son también globales, ¿no? Por eso decía un poco esta tensión y paradigma un poco interesante entre la visión que creo que tenemos que tener de a veces la especialización muy localizada, ¿no? Y aquí ponía el ejemplo de la planta de arándanos que funciona, que no funciona para el Perú, lo que sí funciona en Estados Unidos, ¿no? Pero también con esta perspectiva y este rol de si yo quiero un contador, un abogado, un ingeniero, un programador, ¿no? Que compita en Beijing o en Londres o en Nueva York, tenemos que estar en la capacidad de hacerlo, pero siempre con un pie sobre la tierra y realistas. Muchas gracias, Diego. Mariana, ¿nos has contado alguna de las experiencias de lo que hacen en laboratorio justamente para desarrollar esta mentalidad de crecimiento y este aprendizaje a lo largo de la vida? Pero nos has dejado con la llama del gusto. Cuéntanos de algunas experiencias más que desarrollan, porque creemos que esto no es magia, que realmente se puede desarrollar en las organizaciones esta mentalidad de crecimiento. Cuéntanos de algunas experiencias más que ustedes realizan en el laboratorio y cómo lo han logrado hacer. Gracias, Elías. Sí, acá comentando un poco lo que decía Diego, quiero mencionar una frase que usamos siempre, que para mí es simple, pero es profunda, ¿no? En laboratorio siempre decimos, y a nuestras estudiantes siempre decimos esto, tanto en el bootcamp como en empresas. Si te da miedo, hazlo con miedo, ¿no? Es simple, pero en realidad es poderoso porque creo que lamentablemente, no sé si esto es algo muy humano o se impregnó en nuestros sistemas educativos y en nuestras mentalidades, pero estamos acostumbradas a que intentar cosas nuevas nos den miedo, y a veces ese miedo es tan grande que simplemente no das el paso, ¿no? De lanzarte a aprender algo porque tienes miedo a no ser tan buena, a decir algo porque tienes miedo que todavía no está, digamos, a donde debería estar, a lanzarte a un nuevo terreno desconocido. Y creo que también se conecta con lo de los valores que nos ha compartido Jorge. Al final tenemos que ser una sociedad que genere entornos de confianza en todos los espacios, de confianza en las personas, y que por ende nos sintamos cómodos y cómodas de poder intentar cosas nuevas, porque honestamente esa es la única manera de aprender. Nadie aprende si no sale a la cancha a hacerlo. Y creo que como organizaciones tenemos que tener ese compromiso, construir espacios donde se geste esa relación de confianza con nuestros equipos
y darles la oportunidad de que se atrevan a hacer las cosas, a pesar de que al comienzo a todos y a todas, estemos en el rol que estemos, aventurarnos a nuevos terrenos asusta, ¿no? Y la otra frase que también me encanta y quería mencionar, que esa se la escuché a alguien más por ahí, que dice, no puedes ser lo que no puedes ver. Y también hago el clip con lo que mencionó Jorge del ejemplo. Esta es una frase que se usa mucho, por ejemplo, cuando hablas de por qué hay tan pocas mujeres en tecnología. Porque no puedes ser lo que no puedes ver. Si tú ves quiénes son las personas, los emprendedores de tecnología más famosos del mundo, y no hay una sola mujer, entonces es natural que para una mujer sea un poco más difícil identificarse con eso. Por eso es que es tan importante cambiar la representación en eso que vemos. Y creo que el ejemplo en realidad juega un rol fundamental. Nosotros trabajamos mucho con las empresas en ver cómo le ponemos una luz encima a aquellas personas que pueden estar en cualquier rol, súper diverso. Puede ser alguien que nunca, de repente la gerente de la empresa nunca se había fijado en el trabajo de esa persona. Pero si le pones una lupa y te das cuenta que está haciendo las cosas bien, que tiene ganas de aprender, que tiene la motivación, que se arriesga, que sale, ¿cómo la haces visible? Y cuentas esa historia, porque esas historias son los que luego empiezan a generar la cultura y nos dan más referentes de, esa es una buena forma de ser, ¿no? Si yo voy por ese camino, de repente puedo avanzar también. Entonces creo que eso es otra cosa que a todo nivel es súper poderosa. Muchas gracias, Mariana. Y Jorge, cuéntanos cómo podemos tener 3 valores concretos que toda la sociedad, todas las organizaciones a las cuales todos nos podamos unir, y no que cada uno quiera salir en la foto por su lado, sino que realmente todos apuntemos a lo mismo de una vez por todas y seamos un país mucho más unido, valorando la diversidad, y que al mismo tiempo, ¿qué 3 comportamientos o 3 antivalores deberíamos dejar de lado para hacer este nuevo 3.0 post pandemia del ciudadano peruano? Interesantísima tu pregunta, Elías. Yo creo que en primer lugar hay que señalar que esto tiene que ser un proceso, ¿no?, en el cual haya una consulta ciudadana representativa que incluya comunidades rurales que son ejemplares en valores. Por otro lado, trabajar con autoridades y expertos en el tema y generar finalmente un consenso. Eso no va a ser poca cosa. Pero esa pregunta está un poco vacía, así es que en mi opinión, y basado en los estudios que hemos hecho a nivel nacional, incluyendo comunidades rurales, hemos encontrado 3 elementos centrales, que son 2 valores y un antivalor. El primer valor es que somos chamba, queremos y nos enorgullece trabajar duro, pero el problema es que somos chamba tipo chacra. ¿A qué me refiero? A que no se valora el trabajo estratégico, el trabajo eficaz. A la vez que somos, por ejemplo, cuando alguien se va temprano del trabajo porque lo hizo eficientemente, lo ven mal. Y si tú te quedas jugando tu solitario solapa, pero sales tarde, te van a ver bien. Entonces, ese contenido de la chamba hay que convertirlo en chamba eficaz. Y además, hay que ponerle un estándar de calidad, porque el estándar de calidad es así nomás. Entonces hay que empezar a hacer bien las cosas y desarrollar esa chamba estratégica eficaz bien hecha la primera. El segundo tema es que somos colaboradores, honestos, generosos, buena gente, con nuestra manchita y el resto que se muera. Entonces tenemos que hacer las manchitas inteligentemente unidas, que cooperemos para bien egoísta de cada uno y de cada mancha, y por supuesto para construir un proyecto nacional, porque no quiero apelar solamente al principio y hay que hacer conducta ciudadana porque en sí está bien, sino quiero apelar a que es estúpido no hacerlo de esa manera, porque al final todos restamos. Es egoístamente inteligente cooperar con los demás y romper la polarización. Y finalmente, nuestro gran antivalor es la envidia machetera.
Y lo que tenemos que hacer es convertirla en envidia progresista. La machetera es que cuando otro progresa uno se siente miserable y empieza verbalmente a rajar y conductualmente a cortarle las alas al que progresa. Pero la envidia progresista, que es lo que hemos investigado que funciona adecuadamente en regiones en el Perú y en países que salen adelante, uno arranca sintiéndose mal, igual cuando otro progresa, pero dice yo también puedo. Y no se fija en la persona, sino en el mérito, en el logro. Y cuando hace eso, se pregunta cómo la hiciste y empieza a imitarlo y lo supera. Entonces, esos serían los tres valores, antivalores. Antivalor, trabajo a lo bruto, convertirlo en trabajo estratégico, inteligente y eficaz. Ayuda mutua como antivalor solo con la manchita, y volteado al valor ayuda mutua, conducta cívica a nivel nacional. Las argollas unidas para bien de todos. Y el antivalor de la envidia machetera, voltearlo y convertirlo en envidia progresista. Muchas gracias, Jorge. Y te vuelvo a hacer una pregunta muy brevemente, Jorge. ¿Cómo poder, en un minuto, que nos puedas contar cómo poder unir en este esfuerzo conjunto, en este plan de valores, a los medios de comunicación que juegan un papel tan importante? Sí, un error grave es creer que los medios de comunicación lo van a poder hacer todo. Y estamos viendo que las autoridades creen que con campañas comunicativas y basadas en miedo la gente va a dejar de contagiarse. Hay que desarrollar un plan nacional. Entonces, cuando tengamos ya los valores, ahí los medios tienen un papel, pero también la escuela, también tiene un papel las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. Entonces esto hay que verlo como una mesa, y los medios de comunicación es una de esas patas importantísima, pero no la única. Y así como en el COVID, si solo reposamos la estrategia en la pata de los medios de comunicación, vamos a seguir campeonando y bicampeonando en muertes por 100,000 habitantes causados por COVID. Bien. Mariana, una frase, un mensaje final que nos puedas dar. Sí, yo creo que nada, hay este concepto del que ahora se está hablando más, ¿no? Que es la antifragilidad, que va más allá de la resiliencia, ¿no? La resiliencia es, bueno, resistamos el terremoto. La antifragilidad tiene que ver con cómo realmente nos hacemos más fuertes, ¿no? Y logremos que esta crisis tan profunda que nos está sacudiendo, logremos salir mejores de lo que éramos antes. Yo creo que ese es un reto gigante, pero emocionante que tenemos como país, y creo que es lo que merecemos. Así que pues apostemos porque ahora que estamos tocando fondo en muchos sentidos, salgamos más fuertes y mejores de lo que éramos antes. Muchas gracias a todos, a Mariana, a Diego y a Jorge. Y justamente escuchándolos y escuchando también y recopilando de cómo podemos aterrizar todo lo que Eduardo Briceño en la primera conferencia nos ha podido exponer, pues cómo traerlo y aterrizarlo aquí en el Perú, en nuestra realidad concreta. Y en esa realidad concreta tenemos que generar una cultura que deje de ser una cultura cortoplacista, que solamente estamos pensando en el urgente, y seguimos viendo que muchos de nosotros seguimos funcionando solamente pensando en el día a día. Necesitamos tener una visión o un horizonte. Necesitamos ver más allá de la pandemia, como para aprovechar justamente esta circunstancia, esta situación, como una oportunidad de aprendizaje. Y necesitamos para ello, pues, generar una cultura orientada a que todos tenemos que aprender, no solamente de manera formal, sino también de manera informal, en diferentes contextos, y que también es muy rico y valioso seguirlo haciendo a lo largo de la vida. Para ello necesitamos transformarnos completamente, y para ello necesitamos, pues, un plan de valores en los cuales todos empujemos el carro del mismo lado, sin estar preocupados por salir en la foto, sino que realmente la foto sea del Perú entero, y especialmente de los más frágiles, de los más necesitados. Y que justamente para ello, si no aprovechamos esta oportunidad, ya hemos pasado muchas oportunidades como país, en las cuales dijimos, basta, hemos tocado piso, hemos tocado fondo, y hasta aquí nomás. Nos pasó de repente, pues, con las dictaduras, nos pasó con los Vladivideos, nos pasó
también con las situaciones que pasaron al final del gobierno del presidente Kuczynski, y entonces seguimos pasando situaciones y da la impresión que no aprendemos. No basta con la experiencia de crisis, sino que tenemos que tener esta reflexión, para que realmente la experiencia reflexionada, como decía este gran educador John Dewey, nos genere aprendizajes que realmente den sus frutos a lo largo de la vida. Y eso se vuelve fundamental. Y eso tenemos que comenzar a vivirlos en lo que nos toca como responsabilidad cada uno, para no solamente pensar cuándo se jodió el Perú, como diría Mario Vargas Llosa a través de este personaje Zabalita en Conversación en la Catedral, sino que estemos pensando realmente cómo dejamos de desjoderlo y cómo realmente se transforma para que sea esta la oportunidad que tanto anhelábamos para salir adelante y que no solamente sea cíclico, sino que de una vez podamos salir adelante como país. Y eso, para eso es fundamental y es necesaria la educación. Este aprendizaje a lo largo de la vida, o cogemos la ola y la surfeamos, o realmente lo próximo que se nos va a venir es la inteligencia artificial. La aprovechamos como una oportunidad, o se vuelve la siguiente crisis que tendremos que atravesar con una serie de convulsiones sociales ante muchas personas que al no tener las habilidades y competencias tanto socioemocionales como cognitivas para poder afrontarlo y poder adecuarse y adaptarse a esta nueva realidad, pues será la próxima crisis humanitaria que tengamos, la próxima crisis social, y que también la contaremos como parte de nuestra historia. En nuestras manos está. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel y los dejo con Carla Olivieri para las conclusiones finales, y va a aparecer una encuesta a través de la cual van a poder también evaluar este panel y esta sesión. Muchas gracias. Los dejo entonces con Carla para las conclusiones finales.